Kamisaraki. En esta ocasión vamos a trabajar con verbos, vamos a conjugar verbos, ¿ya? Vamos a distinguir la raíz del verbo para conjugar en forma singular en este caso. Entonces tenemos el verbo munaña, por ejemplo, que significa querer, amar, desear, necesitar. Entonces ahora, así como en el español los verbos del infinitivo terminan en ar, er, ir, por ejemplo, salir, comprar, querer, en este caso, ar, er, ir, ¿no? Querer, salir, comprar. En Aymara terminan en aña, iña, uña. Aquí vemos que termina en aña. ¿Ya? Tenemos en el Aymara entonces munaña, alaña, saguña, ajliña, aquiña, ¿no? En aña, iña, uña. Entonces, para conjugar en forma singular, repito, suprimimos las terminaciones aña, iña, uña de los verbos y lo que nos queda es la raíz. Y esa raíz vamos a utilizar para conjugar con las distintas personas gramaticales. En este caso, nuestra raíz es mun y está conjugado con sufijos verbales de pronombres personales, ¿no? Como aquí vemos, por ejemplo, el sufijo ta vamos a utilizar o se utiliza para primera persona, sufijo ta para segunda persona, sufijo ir para tercera persona y el sufijo tana para cuarta persona. Y tenemos también ya para construir una oración tenemos los pronombres personales, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Este sufijo ja, que está con morado, no lo traducimos, es un complemento, ¿no? Que acompaña, en este caso, a nuestro sujeto, ¿ya? Nayaj, ant, munta, ¿no? Dice, yo quiero pan. Nuestra raíz está acompañado con su respectivo sufijo, nuestra raíz verbal con sufijo de primera persona. Humaj, tant, munta. Nuestra raíz está acompañado con sufijo de segunda persona. ¿Ya? Porque al decir tú, ¿no? Estoy refiriéndome a ti, que yo para mí, que soy el hablante, soy primera persona. Tú para mí eres segunda persona. Por eso digo tú, yo, tú, él, ¿no? Él, ella. Estamos hablando de tercera persona. Y al decir hiwasa, estoy hablando de cuarta persona, de nosotros, de ti y de mí. ¿Ya? Entonces, naya, entonces es concordante con el sufijo ta. Huma es concordante con el sufijo ta. Hupa con el sufijo i y wasa con el sufijo tana. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a distinguir y construir nuestras oraciones. Asimismo, debemos tener en cuenta que la oración en el idioma aymara, como podemos apreciar, empieza, ¿no? Con sujeto, objeto y verbo. En cambio, en el español, el verbo va después del sujeto, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Sujeto, verbo, objeto es en el español. Pero en aymara es sujeto, objeto, verbo. Por lo tanto, así como hemos suprimido esta terminación, del mismo modo podemos suprimir otros verbos. Por ejemplo, del verbo alaña, así como suena, suprimimos la terminación aña y va a quedar al, ¿ya? Alta, alta, ali, altana, así va a quedar, ¿no? Entonces, nayaj, ant, munta, yo quiero pan, y si he conjugado con alaña, entonces yo compro pan, va a decir, pues, ¿no? Nayaj, ant, alta. En este caso, vemos aquí, por ejemplo, esta fotografía de esta señora que está sonriendo y ella nos comenta, ¿no? Nos dice, Nayaj ant lurta. ¿Qué nos está diciendo ella? Nos está diciendo, yo hago pan. Y si fuera una vendedora, entonces diría, ¿no? Alta, del verbo aljaña, y utiliza este sufijo, ¿no? Nayaj ant alta, así diría. Bien, entonces, es importante distinguir la raíz verbal. En este caso está conjugado en forma singular. ¿Ya? Para conjugar en forma singular vamos a suprimir entonces las terminaciones aña, iña, uña. En cambio, para conjugar en forma plural
Vamos a suprimir solamente la terminación ña. Eso lo vamos a ver otro día. Saizuma.